Nunca de Costa Rica, y él nos va a dar el tema de salvaguardas y derechos indígenas en los procesos red. Ellos están construyendo varios documentos, instrumentos que nos dan el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en estos procesos. Y luego vamos a tener una presentación, ¿sí?, sobre salvaguardas y derechos y participación de las mujeres indígenas en los procesos red. Vamos a tener a la doctora Edith Bastidas, una experta en el tema de derechos y que ha estado dando seguimiento fuertemente al tema de biodiversidad. Es parte de la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad. Y al final de las 3 presentaciones vamos a tener un espacio de diálogo para que podamos hacer preguntas, comentarios respecto al tema. Así que voy a darle el espacio a nuestro consejero mayor, al señor Jesús Amadeo Martínez, quien es el consejero tanto del Foro Indígena de Abya Yala como también nuestro consejero en el Consejo Indígena de Centroamérica, que son las organizaciones que el día de hoy están convocando el Foro de Abya Yala, que aglutina a 6 de las grandes redes que hay en América Latina, que se han unido para desarrollar procesos de defensa de los derechos indígenas. Así que, por favor, adelante, consejero, por favor. Hola, hola. Sí, te escuchamos, consejero, adelante. Sí, gracias, es que se me desconectó un ratito. Sí, buenas tardes, hermanas y hermanos. Gracias, yo sé de que han dejado de hacer múltiples trabajos para poder tener el tiempo y dedicarlo a este webinar. Y como lo decía Ramiro, este webinar es muy importante. Además que vamos a tener a excelentes ponentes, vea que en el tema de derechos de los pueblos indígenas nos han apoyado mucho pues a nivel de la región. ¿Vea? Vamos a tener al maestro pues Donald Rojas, a Edith, vea que son personas que han estado impulsando todo el trabajo, tanto con pueblos indígenas como mujeres, vea, sobre biodiversidad. Consejero, creo que el audio se te está Yo creo que el espacio que vamos a tener ahora adelante. es importante, estamos cada día Consejero, se te fue la señal. Consejero, creo que se te fue la señal. Vamos a, nuestro consejero se le ha ido la señal, pero vamos a continuar con nuestro programa y cuando él se esté conectando le vamos a dar el espacio para que pueda continuar con sus palabras y poder hacerlo. Este es uno de los retos que tenemos los pueblos indígenas, que en la mayoría de nuestros territorios, pues el tema del internet es muy débil y este acceso hay que irlo mejorando. Precisamente se ha venido planteando este Hola, tema hola. para fortalecer. Sí, consejero, te escuchamos ahora. Ay, disculpen, porque es que estoy en una comunidad y el acceso a la internet es algo dificultoso. Pero Adelante, les consejero. decía de que es importante este webinar. ¿Se me escucha ahora? Hola, Sí, hola. te escuchamos, consejero. Adelante. ¿Se oye, Ramiro? Sí, te escuchamos. Vaya, Adelante. es importante Gracias. Es importante para fortalecer, les decía, nuestras capacidades en cuanto a la defensa del territorio, en cuanto a la defensa de los derechos que como pueblos indígenas, tanto mujeres como hombres, hemos alcanzado. Yo creo de que este webinar nos está ayudando también a replantearnos muchas cosas, pues que ya los ponentes nos van a hablar de ello, pues en el aspecto mismo de cómo nosotros poder incidir en cuanto a la cooperación misma, pues, y
a las instituciones tanto de gobierno y a las cooperación en general, ¿verdad? Porque yo creo de que muchas veces debemos de tener ese diálogo, pues, que sea un diálogo de buena fe, ¿verdad? Para poder ir también buscando alianzas que nos permitan que nuestra agenda regional como pueblos indígenas vaya avanzando y vaya fortaleciéndose. Así es que yo espero de que todos los que estamos conectados podamos aportar, ¿verdad? Ya al final, como decía Ramiro, vamos a tener un espacio para poder aportar y retroalimentar lo que los ponentes nos van a explicar en estos momentos. Así es que suerte, muchas gracias, abrazos para todos. Gracias, consejero. Agradecemos bastante a nuestro consejero por sus palabras y decirles también que agradecemos al Foro Indígena de Abya Yala por ese respaldo y por ese aval que le ha dado a Asociación Tzotzil para que podamos desarrollar todos estos procesos. Ahora vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a tener la presentación de los resultados y avances que el proyecto ha tenido en estos momentos y para eso vamos a pedirle al señor Marvin Chirish que nos presente esos avances del programa Fortalecimiento de Capacidades de Pueblos Indígenas en Red en América Latina. Adelante, por favor, Marvin. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta tarde, justamente para darle seguimiento a estas actividades educativas que lo que pretenden es precisamente llevar información sobre temas de cambio climático, red, y que puedan de alguna manera fortalecer los conocimientos y las capacidades de organizaciones, de líderes, lideresas indígenas en nuestra región de Abya Yala. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un poco los resultados de este proceso. He compartido con ustedes de alguna manera lo que significa y lo que constituye el programa de fortalecimiento de capacidades, dónde nació, cómo se fueron aperturando los espacios donde finalmente los pueblos indígenas pudieran participar y pudieran hacer incidencia, cómo se involucran dentro de esta dinámica los pueblos indígenas, cómo nace la necesidad dentro del programa de fortalecimiento de capacidades tener un capítulo, un apartado especial para fortalecer los conocimientos, fortalecer, llevar información sobre red a los pueblos indígenas. O sea, no sé, eso de alguna manera es importante saberlo porque, como nos compartían hoy en la mañana, o sea, formalmente el tema red se empieza a abordar en el 2005, sin embargo, la participación de los pueblos indígenas es mucho más tiempo atrás, ¿verdad? Incluso recordaba fechas memorables como la década de los 70, cuando por primera vez un hermano indígena le toma la palabra en Naciones Unidas y le plantea al mundo, digamos, la situación de los pueblos indígenas que viven a nivel mundial y que eso generó una serie de dinámicas que finalmente ahora estamos en un tema específico que es red, pero que eso tiene una trayectoria, tiene una historia muy larga, digamos, de la lucha que hemos desarrollado los pueblos indígenas a través de nuestra historia, ¿verdad? La historia reciente, digamos, ¿verdad? Que vivimos. Entonces, esa parte la he compartido, pero hoy quisiera hablar con ustedes sobre el tema del proyecto. Entonces, sobre el tema del proyecto de fortalecimiento de capacidades, que esta es su tercera parte, pero que también dentro de este proceso han sido, como les he planteado, tres fases, digamos, que se han desarrollado, pero también voy a abordar algunos temas ahí sobre esos aspectos y que nos van a dar información de cómo ha estado todo este proceso desarrollado durante el último quinquenio, digamos. Como ustedes saben,
Este proyecto tiene como objetivo principal el de fortalecer la participación de los pueblos indígenas dependientes de los bosques en los procesos RED, tanto a nivel nacional como regional, refiriéndonos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Ese es principalmente su escenario, digamos, en esa parte. Ya les compartía yo en la mañana que hay 3 áreas, hay 3 regiones, digamos, donde se abordan estos temas y donde se desarrollan actividades de fortalecimiento de capacidades, que es en África, en Asia Pacífico y América Latina y el Caribe que les mencionaba. Entonces, este proyecto justamente es para una de esas 3 regiones. Y entonces, ese es su objetivo: fortalecer, aumentar la participación, consolidar la participación de los pueblos indígenas en todos esos procesos RED. Dentro de esa dinámica se plantearon 3 componentes, ¿verdad? Digamos, es decir, esta participación, ¿cómo debería ser? Entonces, se desglosaron en 3 componentes, y uno es desarrollo de capacidades nacionales, sensibilización y difusión local. Esta parte, digamos, en esta parte se apoyaron en este componente una serie de subproyectos, ¿verdad? Una serie de subproyectos a niveles nacionales, digamos, considerando los países elegibles, digamos, dentro del tema de RED, y entonces se desarrollaron una serie de proyectos dentro de esta dinámica, perdón, de subproyectos dentro de esta dinámica, con el objetivo principal eso de fortalecer la participación de los pueblos indígenas, brindando la información acerca de los procesos RED, etcétera, generando espacios de diálogo, etcétera. Sobre esa base principalmente estuvo el componente 1. El componente 2 se dedicó prácticamente al tema de programas educativos y eventos de intercambio de conocimientos. Una de esas actividades que deberíamos desarrollar justamente es esta, ¿verdad? A través de diplomados, que precisamente es un tema que se está desarrollando y que está en su parte final, digamos, y también a través de cursos, que en la mañana compartimos, a través de webinars como este que estamos teniendo. Digamos, en esa parte estriba principalmente el componente, ¿verdad? O sea, hay otra serie de actividades ahí, pero que estas son como, digamos, las actividades emblemáticas de cada uno de los componentes. Y el tercero, digamos que es sobre la gestión de proyectos y fortalecimiento de capacidades, justamente a esas organizaciones que ejecutaron y implementaron sus proyectos dentro de esta dinámica. Por un lado, había que fortalecer sus capacidades técnicas a través de la elaboración de proyectos, a través del monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los mismos. O sea, era una parte importante, digamos, que las mismas organizaciones pudieran ir desarrollando esas acciones en función de la implementación y en función de las buenas prácticas. Por otro lado, también era fortalecer administrativa, financieramente y fiduciariamente, como dice aquí, a las organizaciones que fungieron ese papel de fiduciarios en función de que implementaron sus proyectos, digamos, dentro de esta dinámica. Esos son los grandes, digamos, esos son los grandes, digamos, por un lado, objetivos y los componentes en sus principales actividades que se desarrollaron. Luego, en esta tercera fase, se implementaron 11 subproyectos que han fortalecido conocimientos y capacidades. Según los datos que nos enviaron, esta ejecución de los 11 subproyectos de 61 pueblos indígenas en temas de red en los países de América Latina. Es decir, hay más pueblos, pero las áreas de intervención de esos subproyectos lograron abarcar 61 pueblos indígenas de nuestra región de Abya. Se desarrollaron aproximadamente dentro del desarrollo de estos 11 subproyectos una serie de 30 reuniones con participación de diferentes partes interesadas, que es lo que les decía, era fundamental, digamos, establecer espacios digamos, de diálogo con los tomadores de decisión, y dentro de esta implementación de los proyectos se desarrollaron hasta lo que tenemos ahorita, porque todavía no hemos cerrado totalmente, y eso puede que altere, o más que alterar, cambie, digamos, de alguna manera estos números, pero eso es lo que se desarrolló en esa parte, y que para nosotros es importante mencionarlo, porque, digamos, estos son espacios donde los pueblos indígenas donde están participando, ya están desarrollando acciones ahí de incidencia con las partes interesadas. Luego aquí ven ustedes un pequeño resumen, un cuadro de los proyectos de los 11 proyectos que se desarrollaron en la tercera fase y que
aparece el país, el nombre de su proyecto, la organización que lo planteó y que lo desarrolló, y entonces es en función de eso precisamente que mencionaba la anterior tabla. Luego, dentro de este tema, digamos, digamos, dentro de la evaluación que hemos podido desarrollar de acuerdo a los informes que nos han enviado los proyectos, es que hay organizaciones, digamos, indígenas han fortalecido sus capacidades tanto a nivel técnico, tanto a nivel financiero, a nivel de adquisiciones y a nivel de rendición de cuentas, de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco Mundial. O sea, es decir, recuérdense que hubo una demanda siempre de que por qué siempre hay intermediarios, y por qué no se va el apoyo directamente a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Ha sido todo un bregar y un transitar, digamos, de esa demanda y de ese planteamiento que hicimos las organizaciones indígenas en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, digamos, que se dieron, y que finalmente ahora nos arrojan que hay 11 organizaciones que están ejecutando de acuerdo a normas establecidas. Eso significa que han generado condiciones técnicas, financieras y administrativas que permiten, digamos, un mejor manejo de los recursos y que ya empiezan a hacer un ejercicio mucho más directo, digamos, en la implementación de proyectos para pueblos indígenas. O sea, este es un gran resultado, digamos, no es un resultado de las actividades que ha desarrollado Xochitl como ente fiduciario, digamos, en este caso, sino ha sido un trabajo que las organizaciones a las que ustedes pertenecen, las que han posibilitado este resultado. Eso es muy satisfactorio para nosotros como pueblos indígenas, porque, o sea, hemos trascendido, hemos avanzado, diría yo, ostensiblemente en estos últimos años. Aquí nos arroja una cantidad de aproximadamente, contando los subproyectos, contando los diplomados, no cuentan ahorita el escenario de los webinars y de los cursos, porque esto los tenemos que sumar, seguramente va a subir nuestro número, pero más o menos hemos llegado a un poquito más de 6,000 personas, ¿verdad? En esa dinámica. Aquí aparece una gráfica de las organizaciones que ejecutaron esas acciones, y se dan cuenta que en el celeste está el número de la presencia de hombres y en verde está el número de presencia de las mujeres. Entonces, vamos a dar digamos, dentro de esta dinámica se desarrollaron productos de conocimiento. Aquí solo ponemos una pequeña ilustración de los productos que se desarrollaron, que fueron productos de los subproyectos, digamos, que es importante, digamos, que se den, que se hayan hecho sistematizaciones, que se hayan hecho agendas, que se hayan hecho estrategias, etcétera, una serie de documentos que han posibilitado el fortalecimiento de los pueblos indígenas en función de sus conocimientos y sistematización de los mismos. Aquí vemos también una gráfica de cómo estos productos de conocimiento salen a luz, y tenemos como decir, el más avanzado es el diplomado, porque ahí se desarrollaron 29 productos, ¿verdad? Que fueron resultado del trabajo que desarrollaron cada una de los estudiantes, digamos, en eso. Y ahí aparece también la ilustración digamos, de las demás organizaciones que trabajaron y que obtuvieron productos de esa naturaleza. Estos están entre afiches, están entre documentos, están entre informes, entre cartillas, entre estrategias, entre investigaciones, entre diplomados, entre herramientas y materiales de capacitación. Están todos catalogados de esa manera. También el proyecto, digamos, en su tercera fase contribuyó a la construcción de una ruta de implementación, para darles un ejemplo, ¿verdad? A ustedes, de red indígena amazónico en los 9 países de la cuenca amazónica. Es decir, todo este proceso, digamos, que los pueblos indígenas venían dando, digamos, el programa apoyó precisamente a darle un seguimiento a eso. Lo traigo a colación porque es un ejemplo, digamos, de muchos que se desarrollaron, pero que de alguna manera ilustra, digamos, cómo el proyecto, digamos, fortaleció ya procesos iniciados. No son un producto exclusivamente del proyecto, sino que ya son procesos ya iniciados y que el proyecto, digamos, fue fortaleciendo. La participación de las mujeres en las diferentes acciones del proyecto ha sido fundamental, ¿verdad? Ustedes, cuando se inició el proyecto, en su primera y segunda fase había una participación del 42%. Eso fue lo que arrojaron, digamos, los datos que arrojó la primera y segunda fase de participación de las mujeres en todos estos procesos. En esta tercera fase hemos logrado llegar casi que al 51%, es decir, aumentó
el número, pero no solo el número, sino la participación, y prueba de ello es que, por ejemplo, ayer se desarrolló todo un curso y un webinar sobre el tema precisamente. Esos son solo algunos de los temas que hemos desarrollado, y también se desarrolló el diplomado, como les decía, donde hubo una convocatoria, hubo un proceso de selección. Ahorita está en su etapa final de cierre el diplomado. Tenemos la plataforma NAOJ, donde vamos a tener toda esta información, digamos, digitalizada, y que ustedes puedan tener acceso a la misma. Como producto de eso, acompañamos, este es en el tercer componente, acompañamos a las organizaciones de diferente manera, lo hicimos presencial, lo hicimos virtual, etcétera, para poder de alguna manera fortalecer sus procesos de gestión de proyectos, sobre gestión financiera, de adquisiciones y de seguimiento y evaluación. Aquí hay números que fácilmente rebasamos, ¿verdad? Ustedes, porque teníamos un objetivo final en función de nuestros indicadores de resultados, ¿verdad? Y lo hemos rebasado fácilmente, igual para los indicadores de desarrollo del proyecto. Yo con esto termino. Muchas gracias por su atención. Fue un paso así muy rápido sobre lo que finalmente, digamos, impactó el proyecto en nuestras comunidades, y eso ha sido, digamos, fruto de mucho del esfuerzo que ustedes han desarrollado. Nosotros solo hemos tratado de cumplir nuestra función aquí, y muchísimas gracias por su atención. Mateo Chihuahua. Gracias, Marvin. Agradecemos bastante por esa información que nos da respecto a lo que se ha venido trabajando en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades, que ha permitido, digamos, fortalecer, yo diría, en alrededor de 15 países en América Latina, estos procesos de defensa de derechos. Y creo que vamos a ir continuando. Son proyectos que se han apoyado y que de una otra manera continúan sus acciones, y eso es lo importante, digamos, lo que nos presenta Marvin. Vamos a tener a nuestro siguiente expositor, ¿sí? A nuestro hermano Donald Rojas, ¿sí? Él nos va a hablar sobre el tema de salvaguarda y derechos indígenas en procesos red. Él tiene una experiencia de trabajo en Costa Rica, ha trabajado al tema nacional, internacional y local, y es un reconocido expositor quien lo tenemos hoy para que nos hable sobre estos temas de derechos indígenas. Adelante, por favor, Donald. Gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, vamos a hacer una rápida revisión del tema de salvaguardas y derechos indígenas en este proceso de red. Previamente, quizás es importante indicar que el tema de establecimiento de esas salvaguardas tiene toda una historia. No es un tema que de pronto al final, por una gente de las partes, como decían él, de los estados o de los gobiernos, decidieron sacar esas salvaguardas. Recordemos que desde la primera conferencia de cambio climático en el 92 en Río de Janeiro, un buen contingente de indígenas nos hicieron presentes en aquel momento, y se estableció, como no hubo apertura en aquel momento del gobierno brasileño para una participación directa, como siempre, ¿verdad? Por eso se hizo una villa al estilo indígena de la región amazónica, que se conoció como Carioqui. Esta fue una presencia bastante masiva, más allá de 200 a 500 en algunos momentos de los indígenas, tanto de Brasil como del resto del mundo, a manifestar las preocupaciones que se tenían sobre el tema ambiental y el tema climático. Se conocía justamente por las visiones de los pueblos indígenas que venían cosas muy complicadas y muy difíciles en esta línea. Y se tenía evidentemente la presión por la tierra, por los bosques y por los recursos. Desde ese momento y en cada conferencia de ahí en adelante, pues hubo presencia más o menos de dirigentes indígenas haciendo presión sobre estos asuntos. Marvin hacía una mención, recuento de algunas fechas importantes, ¿verdad? Algunos años, pues fue como más evidente y algunos resultados de esta incidencia, hasta que llegamos al 2010, ya con un trabajo previo de las conferencias anteriores, a la conferencia de Cancún en México, donde surgen los acuerdos de estas salvaguardas.
Sin embargo, en el mismo Cancún no hubo ninguna diferencia de esa conferencia de 16 años después del 92, porque igual en Cancún tampoco permitieron que las organizaciones indígenas estuvieran junto con, en el mismo sitio donde se estuvieran reuniendo las delegaciones oficiales, en lo que se estableció un centro bastante alejado, digamos, del centro principal para efecto de que las organizaciones indígenas tuvieran nuestra presencia, digamos, ahí. Sin embargo, bueno, ya para entonces había muchas estrategias de trabajo para llevar mensajes, como mencionaba Ramiro en estos días en las conferencias. Pues lograron también de que delegados indígenas participaran en las delegaciones oficiales, etc. Pues hubo bastante presión, sobre todo por el tema de red. Este tema de red tuvo muchísima controversia en las dos conferencias anteriores, y justamente a la luz de esta 16. Y una de las condiciones entonces que surge ahí es que, bueno, si finalmente se aprobaba red, tenía que tener algunas condiciones, algunas características que protegieran los derechos indígenas. Y entonces, justamente ahí en esta conferencia número 16, surge justamente el tema de red. Ahora, ¿qué son exactamente cuando hablamos de salvaguardas? Y justamente las salvaguardas en red, a partir de la conferencia del cambio climático, ese es un marco global que permite identificar elementos que puedan accionar el tema de red, pero que a la vez puedan justamente proteger o prevenir acciones que realmente podrían tener impacto negativo respecto a estas decisiones. Entonces, así se establece en el párrafo 19, justamente cuáles podrían ser las medidas mínimas, nos estamos hablando de zonas únicas, son las medidas mínimas que cualquier programa red debe establecerse justamente en cualquier estado que quiera. Estas salvaguardas lo que hacen es proteger o adelantarse a tratar de mitigar estos elementos importantes. Y como vamos a ver después ahí, pues la huella, digamos, de la incidencia de los pueblos indígenas en estas salvaguardas. ¿Por qué entonces las salvaguardas? Pues justamente por eso, porque tienen origen en esta convención, y sobre todo porque hay un reconocimiento, ¿verdad? En la implementación de red. Hay riesgos ambientales, como se les dijo muy fuertemente, digamos, a los estados. Pero también que hay oportunidades para hacer múltiples beneficios. Y por eso entonces estas salvaguardas deben cumplir una alta gama de temas que deben incluir el tema de gobernanza forestal, el respeto a los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas, la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad e integración de las emisiones. Si vemos justamente esto que es prácticamente un texto que está un párrafo que está en la misma documentación oficial, de alguna manera, en forma directa, se está reconociendo ya estos planteamientos de los pueblos indígenas, se está reconociendo de que hay sistemas de gobernanza particulares, ¿verdad? Pero que también hay una necesidad de que no solamente sea proteger el bosque por el bosque, sino que tiene que verse como una cuestión mucho más integral y que dé una sostenibilidad justamente a estos recursos para el efecto de justamente esta mitigación de las emisiones de carbono. Ahora, ¿cómo se vinculan estas salvaguardas con los pueblos indígenas? La misma conferencia entonces obliga que estas salvaguardas tienen que estar vinculadas a los derechos humanos. Que, en otras palabras, los derechos humanos deben tener una prioridad, digamos, en la acción que se tiene. Pero además tiene que haber una protección al ambiente y que la gobernanza es otro elemento fundamental al cual se tiene que tomar atención. En algunos ejemplos que se tienen es que, por ejemplo, en las salvaguardas, según el texto de la convención, el número A, vincula los objetivos de red
los convenios internacionales, ¿verdad? En otro inciso, en otra salvaguarda, vamos a hacer después, también expresa en forma más directa justamente sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y asimismo hay una obligación, digamos, de que la participación indígena debe ser fundamental en estos sistemas de conservación de los pueblos indígenas. Entonces, como podemos ver en todos estos preámbulos, digamos, de las salvaguardas y el origen de estas salvaguardas, pues se ve la mano de los pueblos indígenas, aun cuando pues, no teníamos una participación directa con los estados. Y hay que reconocer, pues, que obviamente que se tuvo mucho eco y muy agradecido con muchos estados que sí entendieron y que fueron, de alguna manera, defensores, digamos, de las posiciones indígenas. Y eso lo hemos tenido desde la COP1 hasta la última 26 que se ha desarrollado. Entonces, eso sí hay que reconocer también y es importante que cada vez los estados se puedan ir sumando. Vemos nosotros en la otra COP, la de biodiversidad, por ejemplo, que se acaba de realizar en diciembre pasado en Montreal, la COP15 de biodiversidad, donde hubo una comisión, por ejemplo, que trabajó casi 2 años, lo que llamaron una comisión de alta ambición, para negociar una sola meta, que fue la meta 3, ¿no? Y donde hubo una discusión fuerte con las organizaciones indígenas y un genuino interés de entender cuáles justamente estos conceptos de conservación que tenemos nosotros los pueblos indígenas, que dicho sea paso, en algunos idiomas este concepto de conservación no existe, sino que existen otros conceptos que son distintos, pero que se pueden acercar, digamos, a esto, pero que no son incorporados en este lenguaje, digamos, ni inglés, ni ruso, ni español. Bueno, entonces, es importante que nosotros también podamos ir incorporando. Algunas de estas cosas se recogen justamente en el caso de biodiversidad, en un documento que se aprobó en México justamente para ver toda una serie de, digamos, conceptuales que se están trabajando ahí. Entonces, el tema conceptual es elemental, digamos, entonces. Y ahora existe pues dentro de red, porque esto fue la cosa para la cual nosotros, o digamos la justificación para poder nosotros defender este tema de salvaguardas. Hay un conjunto de derechos indígenas que se han venido hablando estos 2 días anteriores, que no lo voy a citar en detalle, solamente lo menciono. A nivel internacional, ¿verdad? Que son convenios internacionales, entonces eso destaca específicamente, por ejemplo, el convenio 169, pero también está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, como también la Declaración de la OEA, que son marcos fundamentales para esto, o sea, que los estados no pueden brincarse sus propios acuerdos dentro de esto. Las resoluciones importantes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sacado en materia territorial, por ejemplo, es un código que no se puede violar. En muchos países hay legislaciones nacionales positivas hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluso algunas constituciones en los últimos tiempos han incorporado el reconocimiento de los derechos indígenas, así como hay muchos países donde no se reconoce a los pueblos indígenas y ahí donde sale la famoso concepto de comunidades locales, ¿verdad? Algunos confunden de que son comunidades campesinas y no es eso, sencillamente el origen y el principio de comunidades locales, como explicó Nelly en la mañana, pues está dirigido hacia aquellos países que tienen pueblos indígenas pero que no lo quieren reconocer como tal y lo reconocen solamente como comunidades locales. Las políticas sobre red no están por encima, no deben estar por encima de esas normativas internacionales, ni las mismas normativas nacionales. A veces en algunos lados han tratado de imponer estos programas de red por encima justamente de estas cuestiones nacionales donde hemos avanzado en materia de derechos indígenas. Así que red debe ajustarse entonces, debe ajustar sus marcos jurídicos, en especial a los temas de derechos indígenas. Y esto es importante, digamos, para nosotros, porque a veces nosotros nos sentimos como que estamos en una camisa de fuerza y que obligatoriamente tenemos que aceptar como está. Y muchos de los mismos dirigentes nuestros que en algún momento tuvimos una división muy fuerte en el continente,
unos no red y otros sí red, etc. Y prácticamente dependían de que red tenía que desaparecer tal y como los estados lo harían. O algunos organismos bilaterales que financian, digamos, estos asuntos, que indicaban que no pueden haber cambios, ¿verdad? Y cuestiones tan fuertes, por ejemplo, de que en los contratos justamente que venían con el tema, obligaban a los estados y obligaron a los estados, muchos estados firmaron estos contratos, donde el territorio justamente quedaban como empeñada, digamos, justamente a quien diera el financiamiento. Y esto es completamente ilegal porque en el caso, por ejemplo, costarricense, porque en otros países, los territorios indígenas, según la legislación nacional, son inentregables, no pueden ser transferibles, etcétera, etcétera. Y aún así, los estados firmaban estos temas. Por eso, justamente, tenemos salvaguardas fundamentales. Y entonces, ¿cuáles son las salvaguardas de Cancún? Y estas son las que están justamente en el texto original de ello. La primera es la complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y de los acuerdos internacionales sobre esta materia. Lo importante, digamos, de esto, por el tiempo no vamos a hacer una valoración, vamos a ver las cosas que tenemos, pero justamente cuando nos centramos en el marco de, de este proceso que estamos realizando con RED, en el caso costarricense y también en la región, lo que se hizo es de que tomar cada una de estas salvaguardas y bajarlas para que tú digas qué de eso nos podíamos nosotros utilizar como salvaguardas indígenas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice es que tiene que ser compatibilizado con los programas forestales. Pero como sabemos, todos los programas forestales, por lo menos de lo que conocemos, son programas que no necesariamente incorporan los sistemas de uso y manejo de los bosques y los recursos de la biodiversidad de los pueblos indígenas. Y muchos, incluso en muchos países, esas políticas forestales son desfasadas y no han sido actualizadas. Costa Rica es uno de ellos. Costa Rica tiene una deuda de hace mucho rato, tiene que actualizar su política forestal y no lo ha podido hacer. La Sala Constitucional le puso una condición al Estado costarricense porque tenía que haberlo hecho desde hace 3 años y no ha podido hacerlo. Y parte del escollo de este tema de los derechos indígenas. Y entonces aquí el tema es que está bien, entonces utilicemos esta primera salvaguarda y planteemos nosotros entonces de que se tiene que revisar las políticas forestales e incorporar entonces en esas políticas forestales los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es el beneficio, digamos, de la salvaguarda? Si bien no dice, ¿verdad?, que deben estar ahí los derechos indígenas, sin embargo, al dar un mandato de ser computalizado y tener un principio de que los marcos jurídicos y los derechos de los pueblos indígenas tienen que estar incorporados, pues entonces cae, ¿verdad?, por su propio peso, de que tenemos la posibilidad de que se hagan revisar las políticas públicas de cada país y podamos entonces incorporar una política forestal de acuerdo a los intereses del pueblo. La segunda tiene que ver con la transparencia y la eficacia de las estructuras de gobernanza forestal, teniendo en cuenta entonces la legislación y la soberanía nacional. Ese tema de la transparencia ha sido una de las pocas cosas, entre otras, que no han cumplido los estados. Porque cuando han hecho red, y aquí Costa Rica ha sido complicadísimo eso, que el gobierno nos facilitara información de red, sobre todo en la parte indígena, esa no está disponible, no hay, está en la web, pero la web no hay absolutamente nada. Entonces se manejó siempre como totalmente todo lo contrario, digamos, a ese tema. Y aquí entonces donde podemos hacer nosotros, y nosotros hicimos varios informes a los donantes justamente que estaban financiando Red en Costa Rica, donde planteamos de que este tema de la transparencia no se estaba cumpliendo, digamos, en el proceso. Entonces, aquí aprovecho para decirte que nosotros, entre las propuestas de Red y en el sistema de monitoreo, ¿verdad?, y seguimiento que tenemos que tener, como pueblos indígenas, debemos tener estas medidas, estos indicadores para ver si se está cumpliendo, no se está cumpliendo cada uno de estos salvaguardas. El tercero es el respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración entonces las obligaciones internacionales pertinentes que tiene el Estado
con nuestro pueblo. En ese sentido, aquí hay un objetivo, una salvaguarda que está directamente relacionado con todo lo que hemos venido hablando del tema del conocimiento, el tema de nuestros usos y manejos, ¿no? El D es la participación plena y efectiva de los interesados, en particular de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 77, que son los de participación y todo lo anterior. Como puede ver, esto es una salvaguarda específica, con nombre y apellido. Y el de la compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica. Velando para que se indiquen en el lo que indica el párrafo 70 de la presente decisión, no se utilicen para la conservación de bosques naturales, sino que sirvan en cambio para incentivar la protección y la conservación de los bosques y servicios derivados de sus ecosistemas. Aquí resalto, digamos, el tema de ecosistema que en el número conversamos en la mañana, la importancia de que no solamente se conserve un bosque por el bosque, sino que el ecosistema debe ser un elemento sustantivo, digamos, en el diseño de una política de red para esto. Y la adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión, o sea que este año se protegieron 1000 hectáreas, pero bueno, se terminó la parte y el año siguiente la gente ya, como no había incentivo, entonces volvió a botar el bosque y ya hubo una reacción fuerte, digamos, dentro de esto. Y entonces el Estado tiene que asegurar justamente las continuidades. Y la última, que es la adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. Esas son las salvaguardas. Entonces, la invitación es que cuando estemos trabajando, cuando hemos trabajado este tema del rey indígena en los territorios, entonces tomar estos temas y poner las salvaguardas de acuerdo a los nombres y apellidos que nosotros utilicemos. Y vamos a dar un ejemplo entonces de lo que hemos trabajado nosotros. Pero antes entonces podemos decir, entonces estos procesos de red en la región, pues son bastante importantes, digamos, con todo este proceso que se hizo con el marco del proyecto de SOCIRPA y el FCPF, porque nos han ayudado entonces a diseñar una cosa distinta, que los estados vienen haciendo algo a su manera. Y eso nos ha permitido entonces que desde el sur hasta el norte y del norte hacia el sur, pues estamos planteando los redes indígenas. Más o menos tienen todos unas características muy similares y muy parecidas. Y los países que no han logrado, por ejemplo, establecer esas estrategias como el red indígena, pues es importante que lo tengan, porque solamente cuando tengamos nosotros una propuesta, desde nuestra mirada vamos a poder entonces negociar con los estados qué es lo que están haciendo o cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque los estados tienen una forma de redactar las propuestas de red que si usted lo lee, pareciera que están diciendo los indígenas, pareciera que sí están tomando en cuenta los indígenas. Y en el fondo no es eso, digamos, es otra lectura distinta al final del día. Y que además nos ha permitido construir salvaguardas específicas justamente para el rey indígena que en el salvaguardas generales son así como muy generales. ¿Cuáles son esas salvaguardas? Entonces, algunos principios básicos para poder realizar esas salvaguardas. La primera que indicamos es que debe considerarse el proceso de red indígena como la mirada de cada pueblo. O sea, ¿qué es lo que cada pueblo necesita? No podemos llevar una sola receta para todos los territorios por igual. Son uno solo para todo el mundo. Y por el contrario, cada pueblo es distinto, tiene una condición distinta, los ecosistemas son distintos y entonces obviamente que tiene que una característica diferente. Debe partir de principios cosmogónicos y holísticos. Debe tomar en cuenta los sistemas tradicionales de uso y manejo de la conservación indígena. Por ejemplo, los pagos de servicios ambientales, que es una modalidad, por ejemplo, en esta figura, pues cuando usted hace un contrato con ellos no puede tocar ni la hoja siquiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay ese modelo que usted no puede utilizar sus recursos, pues va a haber una generación de jóvenes que va a perder el conocimiento, porque la única forma de que se transmita conocimiento es a través de la práctica, a través del recurso de los ecosistemas y de los bosques. Pero si tú tienes un contrato donde has acordado que no puedes tocar eso, ni puede ingresar nadie ahí,
pues evidentemente estás matando tu vida, la cultura, ¿verdad? Debe asegurarse entonces la participación indígena en todos estos procesos, a partir de la seguridad jurídica de los territorios como un elemento fundamental, ¿verdad? Y de su sistema de gobernanza. Y debe contribuir justamente con la mejora de vida de las poblaciones indígenas. A eso debe apuntar, digamos, la salvaguarda. Y aquí entonces, ¿cuáles son las salvaguardas que estamos planteando? Obviamente, en primer lugar, la seguridad territorial, fundamental. Fortalecer los sistemas de gobernanza indígena y los sistemas jurídicos de nuestras normas propias, digamos, que tenemos en cada pueblo. Debe aplicarse el CLPI y la consulta indígena como un elemento sustantivo dentro de eso. Debe protegerse y aplicarse los derechos indígenas. Debe considerarse los sistemas de uso y manejo y conservación. Debe reconocer y aplicar los conocimientos indígenas y alinear los marcos jurídicos y políticas públicas y las políticas forestales con los sistemas de los pueblos indígenas. Debe partir de los manejos de los ecosistemas. Debe garantizar la participación plena indígena y en particular de las mujeres indígenas. Los beneficios deben ser colectivos y equitativos. Debe apoyar y fortalecer las economías indígenas y debe contribuir a los cambios de los paradigmas en esa reversión de los ecosistemas dañinos que hasta el momento tenemos. Muchas gracias. ¿Estás sin audio? Perdón, no sé qué le pasaba. Gracias, agradecemos a Donald por su presentación el día de hoy. Realmente ver el tema de salvaguardas y el tema de derechos es fundamental en los proyectos RED. Justo este es el centro de el objetivo central, digamos, del programa Fortalecimiento de Capacidades, garantizar esos derechos y esas salvaguardas. Y como lo está enfocando Donald, creo que es el enfoque que debemos de darle. Es, como decíamos al principio, tiene que ser, digamos, la continuidad de nuestro trabajo. Vamos a continuar con nuestra agenda. Tenemos el tema de salvaguarda, derechos y participación de las mujeres indígenas en los procesos RED. Nos lo va a brindar nuestra hermana y doctora Edith Bastidas. Por favor, Edith, adelante. Ella es del pueblo Pastos de Colombia. Echampa, Illampa, Acutupue, Nampurán y Piales Pastuquer. Hoy es el Día de las Lenguas Indígenas. Les saludo en idioma pasto. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este momento para hablar justamente de salvaguardas y participación de la mujer en los procesos RED. Este es un tema muy importante, ya que la mujer pues tradicionalmente es discriminada en los diferentes escenarios, especialmente donde se toman decisiones. Así que pues muy oportuno tener esta conversación. El lunes pasado tuvimos, el día de ayer, un curso también en el que tocábamos algunos de estos temas, pero hoy vamos a profundizar en el tema de salvaguardas. El tema, pues como vemos en pantalla, es supremamente amplio también y nos daría pues para mucho tiempo de presentación. Ahora vamos a hacer pues un resumen. No sé, ¿me confirma si están viendo la presentación, por favor? Sí, la estamos viendo, Edith. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, quiero en las dos primeras láminas hacer un breve resumen de lo que decíamos ayer, pues para poner en contexto el tema de la mujer. Y pues ya hemos mencionado en diferentes espacios que la mujer tiene un rol específico en la conservación del bosque y la diversidad. ¿Por qué? Pues por sus tareas, por su cercanía a su bosque, a su chagra y por el conocimiento que ella maneja. Por otro lado, pues por el rol que se le ha dado de estar mucho más tiempo en la casa, obviamente está mucho más cerca pues del bosque, de la diversidad y por supuesto de su familia. Y por la misma razón, pues está con sus hijos transmitiéndoles este conocimiento que ha servido para la conservación, para el manejo, para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y todo esto, por supuesto, pues es muy importante
¿Por qué? Porque el territorio en sí y de manera particular el bosque, la biodiversidad, pues están aportando al buen vivir de los pueblos indígenas o al vivir bien. Sin embargo, pues la mujer, como hemos dicho, tradicionalmente ha estado discriminada. No me deja pasar la diapositiva. Voy a ponerla de nuevo porque se quedó pegado. Perdón. Bueno, creo que la voy a pasar Sí, en está modo bien de mejor archivo. para que así Ya pueda está avanzar. mejor, ¿no? ¿Ya? ¿La Sí, dejo así en archivo? sí está bien, así la Bueno, vemos, se ve. listo. Entonces sigamos así en modo de archivo. Bueno, entonces decíamos que la mujer indígena no es titular de los derechos a la tierra ni a los territorios. Generalmente, así sean títulos de propiedad privada o títulos colectivos, están dados a los varones. Por otro lado, pues no se han generado las condiciones para que la mujer participe realmente y activamente en las decisiones que se toman sobre todos estos procesos, red y todo el tipo de proyectos de servicios ambientales, pues generalmente las decisiones son tomadas por los compañeros varones. Por otro lado, pues hay unas normas y hay instrumentos sobre las mujeres indígenas, pero en varios países no se ha implementado, no se les da seguimiento, no hay indicadores para medirlas. Y por otro lado, pues hay diferentes programas de fortalecimiento de capacidades, pero a veces no son pertinentes a la situación de la mujer indígena. En cuanto a definición de tiempos, de horarios, inclusive pues la virtualidad nos ofrece muchas posibilidades, pero también en algunas oportunidades es una gran limitante para la mujer indígena. Entonces, pues todo esto es importante considerar y ojalá pues continuar con espacios de formación presenciales, ¿no? Respondiendo a las necesidades que tiene la mujer. Bueno, hablando un poco más del tema de salvaguardas. No sé, este archivo está un poco... Bueno, ya nos hablaba el compañero Donald de las salvaguardas que se establecieron en Cancún como un mecanismo justamente, como lo dice su palabra, para salvaguardar los derechos no solamente de los pueblos indígenas, sino de todas las comunidades pues, que están en los bosques y que pueden ser afectadas, bien sea negativa o positivamente por todos estos temas de red que se venían implementando, pero pues sin tomar en cuenta las comunidades. Así que estas salvaguardas pues se hacen con ese objetivo y las que tienen mayor relación con los pueblos indígenas y por lo tanto también con las mujeres indígenas son las que están en pantalla. La primera relacionada con el respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas. Y es muy importante porque dice que hay que tomar en consideración las obligaciones internacionales y las circunstancias y legislación nacional. Esto de las circunstancias y legislación nacional, pues para algunos pueblos es importante donde las legislaciones son de avanzada, pero para otros pueblos donde no tienen reconocimiento legal, pues a veces el tema de la legislación y circunstancias nacionales puede constituir una traba. Sin embargo, la salvaguarda también implica que se tenga en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y eso ya es un avance bastante importante. La otra salvaguarda es la relacionada con la participación plena y efectiva de los interesados. Nos habla de forma particular de pueblos indígenas y comunidades locales, pero ahí, pues al desarrollar la salvaguarda debemos entender que también se incluye la participación de las mujeres. Ahora, las salvaguardas pues son, digamos, casi que un documento muy amplio que tiene que ser llenado de contenido en cada país. Y pues en algunos países ha sucedido que las salvaguardas se limitan o se desdibujan. Entonces yo creo que como pueblos indígenas nos corresponde estar muy pendientes de cómo se desarrollan o cómo se interpretan esas salvaguardas en el país y por supuesto pues buscar que se apliquen. Así que para la confección de esas salvaguardas y para su aplicación, pues según lo dicen las mismas salvaguardas, deberíamos tomar en cuenta varios instrumentos. Entonces, para el caso de las mujeres indígenas, pues en primer lugar consideramos que se debe tener en cuenta todo lo relacionado con normatividad de instrumentos ambientales, instrumentos específicos sobre pueblos indígenas
instrumentos sobre mujeres en general y sobre mujeres indígenas en particular. Para el caso de los instrumentos ambientales, pues principalmente, ¿qué vamos a tener en cuenta? La Convención Marco sobre Cambio Climático, las salvaguardas de Cancún, no solamente las dos que miramos, sino todas en su integridad, porque pues todas están hechas para proteger derechos. También es importante el convenio sobre diversidad biológica, pues por su relación con el cambio climático y con la conservación. También el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Es un tema pues muy importante que igualmente se desarrolla poco, pero que es clave para proteger pues la diversidad biológica y los conocimientos también. Y para el caso de la región de América Latina y el Caribe, tenemos el Acuerdo de Escazú. Creemos que esta es una norma que va a complementar bastante bien el tema de salvaguardas porque tiene pues referencias específicas a la participación, a la información, a la justicia ambiental, a la protección de defensores y defensoras. Entonces es un instrumento pues clave para tener en cuenta. Para el caso de instrumentos sobre pueblos indígenas, pues los conocemos la mayoría, el convenio 169 de la OIT, que la gran mayoría de países en América Latina pues lo han ratificado, otros países pues todavía no han llegado a su ratificación, pero en los países que lo tenemos como norma, pues constituye un convenio, digamos un instrumento obligado para el desarrollo de las salvaguardas. Por expresa disposición de las salvaguardas, pues hay que tomar en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y nuevamente para el caso de América Latina y el Caribe, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde pues hay muchas normas relacionadas con el consentimiento libre, previo e informado, la consulta, con la protección de los conocimientos y con la igualdad entre hombres y mujeres en general. Ahora, en relación con los instrumentos internacionales sobre las mujeres, encontramos, pues, tal vez como el instrumento más importante, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Sobre esto hay que decir pues que la máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de condiciones con el hombre es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Esto nos indica pues que definitivamente la participación de la mujer es necesaria, absolutamente importante, pues para lograr un mundo mejor, por así decirlo. Hay unos artículos de esta convención relacionados con la participación efectiva, que son el 7, el 8 y el 14, y este instrumento internacional pues no tiene una referencia específica a las mujeres indígenas. Pero entonces ahí tenemos ya un instrumento específico que se deriva de esta convención, que sería la Recomendación General 39 de la convención. Esta recomendación pues se aprobó recientemente a final del año pasado, después de muchos años de discusión, y pues la traemos a colación porque, bueno, es una recomendación y en algunos debates jurídicos pues consideran que una recomendación no es obligatoria, pero para el caso de algunos países como el nuestro, pues las recomendaciones de los órganos de los tratados deben de son de alguna forma obligatorias porque son pues cómo se está interpretando el instrumento. Entonces pues, es importante de todas formas tomar en cuenta porque tiene unas recomendaciones pues muy fuertes. Por ejemplo, en uno de los puntos nos dice que la participación de la mujer incluye, de la mujer indígena de manera específica, la participación en la adopción de decisiones dentro de sus comunidades, así como con las autoridades ancestrales y otras autoridades, los procesos de consentimiento y consulta sobre las actividades económicas que llevan a cabo los actores estatales y privados en territorios indígenas, los puestos de servicio público y de adopción de decisiones a nivel local, nacional, regional e internacional, y su labor como defensoras de derechos humanos. Entonces, como vemos, es muy amplio y tiene también otras recomendaciones que son también más específicas. Por ejemplo, aquí nos habla de forma específica que en varios procesos, entre ellos los de mitigación y adaptación al clima, deben obligatoriamente contar con el derecho al consentimiento libre, previo e informado
llevando procesos de consulta adecuados. Y esto es específicamente relacionado con las mujeres indígenas. O sea que en los procesos de consulta y consentimiento, no solo basta con que se participe en general toda la comunidad, obviamente, sino que se tiene que garantizar la participación específica de las mujeres indígenas. Y pues este punto es tan importante que es reafirmado en varias partes de la recomendación. Hay otro que prácticamente está diciendo lo mismo, que se exige el consentimiento libre, previo e informado, no solamente de mujeres, sino también de las niñas indígenas, ¿no? Para autorizar proyectos económicos de extracción, nuevamente de mitigación y adaptación al clima de manera específica. Seguramente pues porque se ha notado una gran cantidad de violaciones de derechos de las mujeres en este tipo de proyectos. Y de igual forma, más adelante, otra vez habla de la necesidad del consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas indígenas cuando se afecta el medio ambiente, las tierras, el patrimonio, los recursos naturales, cuando se vayan a definir áreas protegidas, y nuevamente hace relación específica a la conservación y mitigación del cambio climático y secuestro de carbono. Entonces, pues yo creo que nos queda más que claro, pues que a nivel internacional está la preocupación por la participación de las mujeres en estas esferas, y esto nos lleva pues a un compromiso de que a través de las salvaguardas y de cualquier otro mecanismo se garanticen estos derechos. Ahora, en el marco de la convención, hay unos instrumentos pues que desde mi punto de vista son bastante tímidos en cuanto a los temas de género y a los temas de mujer, y es en primer lugar el programa de trabajo de Lima sobre género, y luego el plan de acción sobre género, pues que está en relación también con este plan de Lima, que tiene unas medidas, pues podemos decir iniciales, pero que en todo caso son herramientas que pueden servir para afianzar, para sustentar y para fomentar esa participación de las mujeres indígenas en todos estos temas red. Así que pues finalmente quisiera dejar unas recomendaciones generales que salieron inclusive de un estudio que se adelantó en el marco de este proyecto, y es la necesidad de que las normas y políticas promuevan que la mujer indígena sea titular del derecho a la tierra y territorios, porque se ha visto pues que cuando la mujer es titular hay mayores garantías de la protección del territorio para ella, para su familia, para la comunidad y pueblo indígena en general. Por otro lado, pues es necesario que se promueva la participación de las mujeres indígenas en el gobierno propio, porque a veces en nuestros pueblos se sustentan en usos y costumbres para no permitir que la mujer sea parte del gobierno comunitario. Sin embargo, pues sabemos que nuestras comunidades pues obviamente conservan sus elementos culturales, pero a veces han sido permeadas también por el machismo. Así que hay algunos países como el Perú en donde ya tenemos una ley de cuotas en los gobiernos también comunitarios. Así que se podría pues avanzar en eso también, porque si quienes van a tomar las decisiones son las autoridades y las mujeres no son autoridades, pues simplemente van a quedar excluidas de las decisiones. Por eso es tan importante que ellas hagan parte del gobierno. Por otro lado, hace falta unos indicadores, porque si no tenemos cómo medir, pues no vamos a saber si se está logrando la participación de las mujeres o no. Por otro lado, también indicadores de reconocimiento de la posesión de los conocimientos tradicionales y su uso en las mujeres indígenas, también esto como medida de protección, porque, pues como hemos dicho, la mujer tiene un conocimiento específico, pero muchas veces ella no es quien decide sobre esos conocimientos. Así que pues eso también es muy importante, y que todos estos programas de capacitación tengan en cuenta esas condiciones específicas de la mujer. Como decíamos al principio, temas que ellas que sean de su interés, lenguaje en el que sea fácilmente tener los calendarios ecológicos, que la capacitación no vaya a coincidir con el tiempo de siembra o de cosecha donde la mujer está participando. Y las condiciones, pues también, por ejemplo, los horarios o el tema de la conectividad o el tema de la financiación para viajar a la capacitación, las acreditaciones, todo este tipo de temas. Dejamos pues como esa
recomendaciones también en consideración y pues que ojalá se pueda lograr que estos programas continúen y como digo, que bueno fuera diseñar un nuevo programa pues para capacitación específica de mujeres indígenas de manera presencial en terreno. Entonces con esto termino. Bye, muchas gracias y pues quedamos a disposición. Gracias, doctora Edith. Te agradecemos por su presentación. Muy importante, digamos, ver ese tema de indicadores. Sí que es algo que tenemos pendiente los pueblos indígenas y ahora nos plantea la doctora que también es un tema, digamos, que tenemos que abordar desde la visión de las mujeres y los derechos de las mujeres. Yo creo que el tema de indicadores va a ser importante. Estas también decirles que son líneas que se están dando. Estos webinars y estos cursos nos permiten también tener la opinión de ustedes, nos permiten saber por dónde debemos de caminar para continuar los programas. Muchas veces se ha planteado que los proyectos salen de una oficina, salen de las capitales, pero la idea es también escuchar la voz de ustedes el día de hoy para que realmente lo que se plantee y lo que el FIAI vaya a hacer en adelante también tenga, digamos, esa base y llegue a fortalecer y a solventar, digamos, esas problemáticas que estamos afrontando en los territorios indígenas. Pero quiero agradecer a ambos expositores, tanto a Donald como a Edith, que nos han dado, digamos, el tema de salvaguardas, a Marvin, que nos ha dado el contexto del proyecto, y vamos a abrir en estos momentos unos minutos para hacer un intercambio, si existen algunas preguntas concretas o si hay algunos comentarios, por favor. Adelante, pueden levantar la mano. Vamos a revisar el chat que nos están diciendo también. Mientras tanto, pues abrimos la palabra. Por favor, nos piden que llenemos la encuesta. Sí, por favor, les vamos a pedir que entremos al chat a cada uno de ustedes y podamos ir llenando esas encuestas que nos sirven también para tener. Adelante, José Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Deseo felicitar a las compañeras que han estado haciendo sus presentaciones, lo cual refleja muchísimo trabajo, mucho compromiso y muchísima lucha. Creo que nosotros los hombres tenemos muchísimo que ver en que se respeten los derechos de las mujeres y además que se les haga partícipes desde la toma de decisiones, el diseño, la implementación de todas las actividades que hay en nuestras comunidades. Lastimosamente, nosotros tenemos experiencias que desde la propia familia se ha coartado este derecho, desde que los padres o los esposos o los hermanos no permiten que las mujeres salgan de sus comunidades o que de los pueblos y mucho menos del país, porque pues para ellos representa una amenaza de que van a portarse mal o que no es bueno que una mujer salga sola. Creo que desde la familia tenemos mucha responsabilidad, los padres, los abuelos, los hermanos, en fomentar que la mujer tiene todas las capacidades igual que los hombres. En muchas comunidades, las autoridades comunitarias son únicamente hombres. Entonces, nosotros, es una responsabilidad muy grande que tenemos y que debemos de fomentar, impulsar y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Toño. Como le decimos de cariño a nuestro hermano José Antonio. Ya, Toño, muy bien atinado. Creo que hay una responsabilidad de parte de los hombres para que el derecho de las mujeres se respete y se reconozca. Lo decíamos en la mañana, tenemos que hacer esos cambios. Nosotros, digamos, tenemos que tener una sociedad equilibrada, una sociedad en armonía, y eso tiene que ver con hombres y mujeres y jóvenes en este caso. Vamos a ver si hay alguien más que está pidiendo la palabra, que quiera opinar, que quiera hacer unos comentarios al respecto. En el chat nos están pidiendo que podamos subir las presentaciones. Edith y Donald, si nos la envían, la subimos, o si también la pueden subir directamente aquí al chat de la reunión para que los participantes puedan poderlos tener. Adelante, por favor, nuestro hermano y doctor Rodrigo de la Cruz, bienvenido.
Aló, aló, Sí. buenas noches. Escuchamos, Rodrigo, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, hermanas y hermanos. Saludos por acá de Ginebra. Y bueno, estaba escuchando con atención las presentaciones, las 3 presentaciones, y creo que en el transcurso de las siguientes presentaciones, las experiencias que vamos a ver respecto de los diferentes enfoques respecto a red, me parece que nos van a dar unas lecciones en la medida en que nos han permitido pues potenciar nuestras propuestas y hacer posible que ellas sean ya ahora parte de la política pública en algunos casos. En este sentido, pues yo sí quisiera solicitarles de que en las siguientes presentaciones que tuviéramos, de alguna manera poder, Donna lo mencionó, la doctora Edith también, pero que pudiéramos ver de qué manera el enfoque red, desde la perspectiva indígena mismo como tal, está calando o no, o teniendo dificultades en ser parte de las políticas públicas a nivel de los estados nacionales, que es lo que nos interesa. El desarrollo de nuestras propias capacidades como pueblos indígenas de nuestros territorios es fundamental, obviamente, para la gobernanza forestal. Pero también es importante de que los estados mismos puedan tomar e incluir en sus políticas públicas y en marcos normativos las propuestas que ahora mismo se están abordando. Creo que eso es fundamental. Y hacia allí va, digamos, orientado nuestro proceso de lucha. Entonces, es solicitar de que pudiéramos ver este tipo de experiencias, de cómo estas demandas, estas salvaguardas y la perspectiva de red indígena está teniendo eco o no en las políticas públicas de los estados nacionales. Creo que eso será un indicador clave inclusive para ver de qué manera se plantean nuevos programas con el Banco Mundial o con otros organismos de cooperación. Nada más, estimado doctor Ramiro Bastín. Gracias, mi Muchas gracias. estimado Rodrigo. Esta es una muy buena pregunta y comentario que nos hace Rodrigo. El tema de qué se está respetando en los temas de red. Esto es muy importante. ¿Cuánto de lo que los pueblos indígenas están planteando se reconoce, digamos, en estos momentos los derechos de las mujeres indígenas, de las organizaciones, el tema del consentimiento libre, previo, informado, la participación? Esto va a ser clave, digamos, para poder tener, y justo lo decía la doctora Edith, son indicadores. Esto que Rodrigo nos está planteando en estos momentos los tenemos que convertir en indicadores para poderlo ver. Pero vamos a continuar. Agradecemos a Rodrigo. Está, antes de darle la palabra a Denis, me estaba pidiendo a alguien que levanta la mano y luego la baja. Es a Sanspa. Salomón, ¿quiere tomar la palabra? Si no, entonces, Denis, adelante, por favor, Denis. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Denis, adelante. Perfecto. No puedo acceder a la cámara, pero sí voy a referirme a algo. Allá en República Dominicana, un funcionario del gobierno mencionó el tema de las tierras, ¿no? Que las han otorgado y que luego, al pasar de los años, ya la gente que le dieron las tierras ya las vendieron. Eso pasa porque se hace en forma individual. Aquí en Nicaragua, la titulación se ha hecho de forma colectiva. Nadie es dueño de la tierra en lo personal. Sí tiene asignadas sus lotes dentro de la titularidad colectiva. Y las tierras son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Eso significa que nadie desde el colectivo debería vender las tierras. Claro, hay situaciones ilegales, pero están identificadas y se ha sancionado a mucha gente.
Yo menciono esto porque el caso de Dominicana pues, me pareció bastante crítico y no sé en otros países cómo se da eso. Pero si se titula, si se marca, se titula en forma colectiva, los riesgos son mucho menores que hacerlo de manera individual, particular. Muchas gracias. Micrófono, Ramiro. Ramiro está sin micrófono. Ah, perdón, es que nos apagaron el micrófono acá, es que se están entrando, digamos, algunos aprendidos. Pero disculpas, decía que justo lo que Denis nos está planteando es importante de analizarlo y verlo, porque el tema del uso que se da a las tierras, cómo está en ese enfoque y cómo lo están viendo desde afuera. Pero justo le voy a pedir a nuestros dos expositores, a la doctora Edith y a Donald, si pueden hacer comentarios, si pueden responder a los diferentes intervenciones que hemos tenido. Por favor, adelante, doctora Edith. Muchas gracias y pues a todos y a todas por el interés en estas conversaciones. Efectivamente, pues la participación de la mujer sigue siendo todavía un reto y sí sería importante, pues como recalcaba Ramiro al final, trabajar en esos indicadores que nos muestren si la mujer está participando o no. Y tener en cuenta además que no es suficiente con la asistencia, ¿no? A veces contamos que fueron 10, 20, 50 mujeres, pero también debemos contar pues cuántas participaron frente a las participaciones de los varones y qué tanto ellas pueden tomar decisiones. Entonces, efectivamente, pues es un reto seguir trabajando en estos temas. Y veía pues que también uno de los compañeros en el chat dice que es importante que se defina un grupo regional para trabajar el tema red. Y creo que eso es justamente lo que ha tratado de hacer pues este proyecto y también el FIAI, ¿no? Y con las organizaciones que somos miembros, pues justamente para tener un mejor posicionamiento en todos estos escenarios y no solamente en el tema internacional, sino mucho en los temas nacionales y en el tema local, que es donde se ve el problema. Recientemente, pues este fin de semana, el compañero Ramiro, el compañero Nelma Sardule, estuvieron en el territorio Pasto, pues socializando estos temas, dando la perspectiva y también la experiencia, con lo que se busca motivar a las comunidades, pues que están de alguna forma afectadas, digamos, por este tema y estos contratos red. Entonces sí es importante, pues ir fortaleciendo esos lazos, ir armando equipos a todo nivel, internacional, nacional y local. Y frente al tema de tierras que mencionaba el compañero Denis, pues sí, en varias partes los territorios indígenas son colectivos y se hace una asignación para usufructo por familia, digamos. Pero en otros regímenes, pues la propiedad es privada y por lo tanto, pues ha habido una expropiación más fácil. Pero incluso en las tierras comunitarias se está tomando a veces como baldíos o como públicos y llegan poseedores de mala fe, pues a quitar tierras. Entonces, pues la situación jurídica es diferente, pero los problemas son que los pueblos indígenas están siendo despojados de los territorios por diferentes vías. Así es que frente a eso, pues tenemos que hacer un equipo común para la defensa de derechos y las salvaguardas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Donald, no sé si quieres brindar unas palabras. Sí, bueno, lo siguiente, en relación a lo que planteaba Rodrigo, de qué países, dónde se está insertando, digamos, el tema del red indígena en las políticas nacionales, me parece que es muy poco, en realidad, para no decir ninguno. ¿Por qué es poco? Bueno, porque lo que han hecho los gobiernos es de que han agarrado, digamos, las propuestas generales que hemos platicado con ellos cuando nos hemos sentado con las comisiones de gobierno a trabajar este tema. Y lo que han hecho rápidamente es, a través de algún consultor de ellos, incluir algunos casos. Yo doy el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica entonces se adelantó y lo que hizo fue, por ejemplo, plantear un PCA indígena. Primero dijo, ya hicimos una consulta, lo cual
no tiene los parámetros, digamos, de la consulta como tal. Lo dijo, nosotros ya hicimos la consulta y ya cumplimos con el CPLI. Segundo, dijeron, bueno, ya tenemos incorporado el tema del PCA indígena. El PCA indígena es solamente el nombre, sigue siendo el mismo sistema que tiene en este momento. Y tercero, la participación de las mujeres y la mujer indígena. Y entonces salen con todo lo que es el tema de género, ¿verdad? Que no necesariamente incorpora esto, la visión de la mujer indígena dentro de esto. Y si nos vamos a las salvaguardas que le estaba puesto, digamos, a nivel de acá, pues vemos perfectamente una lectura, un discurso que va muy en sintonía con lo que en algunas cosas hablamos, por ejemplo, el tema de seguridad territorial. Pero dentro de eso no están considerando recuperaciones, ni están considerando delimitaciones o titulaciones, etcétera, sino que pues es un discurso general. Entonces es muy relativo cuando hablamos de, cuando se habla de qué países están adoptando las propuestas o no. Y eso pues va a depender mucho de pues, el nivel de incidencia que como organizaciones hacemos y el nivel de receptividad que tienen los gobiernos, digamos, hacia propuestas indígenas. Hay como un temor, digamos, de los estados, en primer lugar, de que los recursos tengan que compartirlo con los pueblos indígenas y sobre todo cuando los pueblos indígenas planteamos el tema de la participación, el tema de autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, pues este asunto es muy sensible, digamos, en muchos países. Y en Costa Rica eso es una limitación, digamos, pues nos parece que hay otros países que es mucho más difícil de lograr. Incluso hay lugares donde ni siquiera hay una comisión ambiental, digamos, mixta, indígena, gobierno sobre estas cosas. Es un poco, digamos, también el caso de Guatemala y otros aquí en la región, pero no hay en realidad sentado una serie, digamos, de comisiones que puedan estar trabajando dentro de eso, a pesar de que se han hecho esfuerzos. Nosotros en el proceso de ver aquí convocamos más o menos 15 instituciones de gobierno que llegaron, incluso acabamos de hacer en otra línea, digamos, de necesidades como algunas instituciones, pero el mismo tema de tratar un rey indígena, hay que seguir trabajando, y eso es un proceso que tiene que ir caminando paso a paso dentro de eso. En relación con el tema de las tierras que mencionaba el compañero Denis, efectivamente ese es el otro elemento fuerte, digamos, en toda la región nuestra, centroamericana, me parece, y aquí no es la excepción. En primer lugar, recordemos que prácticamente dependemos de una línea de pensamiento jurídico que es el tema de derecho agrario. Y el derecho agrario lo que se reconoce básicamente es la propiedad privada y un modelo, digamos, de producción agrícola está basado, digamos, en la ganadería, en monocultivos, etcétera, en privilegia, digamos, esos temas. Y lo hemos visto ahorita en las recuperaciones de tierra que han hecho las compañeras indígenas. Un juzgado determinó que las mujeres indígenas tenían que ser sacadas, a pesar de que estaban en su territorio, sacado de su territorio porque el finquero tenía 5 vacas y era más importante las vacas que las mujeres. O sea, estamos todavía en ese nivel colonial y esto es bastante fuerte dentro de eso. También de lo que comentaba la compañera Edith, en el sentido de que los derechos de titulación lo tienen los hombres y no necesariamente las mujeres, porque muchas de ellas incluso hasta muy reciente han podido obtener su cédula de identidad y para eso fue un requisito, digamos, para escribir una tierra, digamos, dentro de eso. Esos son elementos que han salido en todo este proceso. Y efectivamente tenemos indicadores, o sea, cuando tú diseñas un red indígena tienes que tener todo esto. Y los indicadores que están justamente en el tema de seguimiento y monitoreo, pero bueno, hoy no lo hemos presentado acá porque el tema es temporal nada más, pero sí evidentemente tienen que estar esos indicadores para poder precisar una mirada distinta de cómo vamos a evaluar los avances o no en estos temas, tanto ambientales, culturales, como económicos, digamos, dentro de eso. Gracias. Gracias, Donald, le agradecemos bastante. No sé, doctor Rodrigo, ¿pide la palabra nuevamente o era la mano que estaba levantada? Sí, gracias, Ramiro, y a Donald también
digamos, por estos asuntos complementarios que se están mencionando. El día de mañana me han pedido también que pudiera hacer una presentación respecto al enfoque de red indígena del proceso de la propuesta, sobre todo de COICA a nivel de cuenca amazónica. Y lo que quería rápidamente a nivel, por lo menos en 3 países en donde he tenido la oportunidad de trabajar, en Perú, en Ecuador y Colombia, tal vez son los 3 países en donde se ha podido realmente darle muy duro al tema de la política pública e incluso marco normativo para incluir el enfoque red indígena en todo lo que es la implementación de red en territorios indígenas. En el caso ecuatoriano, que es lo que más conozco, se trabajó muchísimo, eso lo voy a mencionar mañana, ahora es muy rápido, ¿no? Y si bien es cierto, hasta el momento no hay una cosa absolutamente determinada y clara, pero desde el Estado ecuatoriano sí hay el interés de trabajar el enfoque de red indígena, por lo menos para la Amazonía ecuatoriana, con los planes de implementación red. Y los PDI, los planes de implementación de red, básicamente se enfocan en cuatro elementos importantes. En todo lo que es conservación de bosques, restauración, bioeconomía y fortalecimiento de capacidades. Entonces, y además hay una mesa nacional red en donde la participación directa de los pueblos indígenas es definitivamente clave. Y aparte de un acuerdo de cooperación de implementación de los PDI, en este caso con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. En Colombia existe una experiencia, en el caso peruano inclusive, hay una propuesta desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, del MINAM, de ampliar el enfoque ría amazónico para el red indígena andino. Entonces, hay un proceso realmente interesante que se está dando entre los 3 países, en Perú, Ecuador y Colombia, y creo que este tipo de iniciativas son bienvenidas en este momento. Vamos a ver cómo se las consolida a nivel de política pública y marcos normativos, del cual yo me permitiré pues compartir un poco el día de mañana. Pero creo que, insisto, hacia dónde tenemos que llegar, si no lo tenemos todavía, estamos en pasos iniciales con tropiezos, como lo menciona el hermano Donald, pues ese es nuestro reto, el llegar a que esto se haga política pública en los estados nacionales. Y eso será un indicador definitivamente clave para los planes y programas futuros dentro del programa IFCPF con el Banco Mundial y otros organismos de cooperación. Nada más, estimado Ramiro, hermanas y hermanos. Una buena noche y hasta mañana conmigo. Gracias, doctor. Sabemos que ya ahí en Ginebra, pues ya está de noche. Gracias por conectarte y va a ser un gusto escucharte mañana en tu presentación sobre RIA. Precisamente mañana vamos a tener el otro webinar sobre Amazonía y el tema de gestión indígena de ecosistemas red y el buen vivir. Entonces, desde ya invitados. Adelante, Donald, por favor. Una cuestión muy rápida, que es de la otra forma, cómo este programa bien, está incidiendo ahora sí, digamos, pero no necesariamente ahora, únicamente a través de los gobiernos, sino que ya un territorio, en Costa Rica hay 24 territorios formalmente establecidos, reconocidos, un territorio, que es el territorio Brunca, ya está en un proceso distinto. Ellos ya hicieron una consulta de acuerdo al mecanismo oficialmente aprobado sobre el tema red, y esta consulta determinó el establecimiento del Red Brunca, así se llama, Red Brunca. Y se va a trabajar en la siguiente etapa en lo que es un plan de implementación ya desde la visión de los pueblos indígenas y desde este concepto ecosistémico, digamos. Entonces, es por la iniciativa misma de la comunidad que ya viene asumiendo esto, y en esto en cooperación con una de las fuentes de financiamiento que es el Programa de Naciones Unidas, el PNUD. Entonces vamos a ver hasta dónde permiten llegar, pero las comunidades ya están asumiendo esta
esta propuesta que se va a hacer. Yo creo que al final del día lo que buscamos con estos proyectos es que las comunidades se empoderen, y los que vienen trabajando han sido todo el equipo que está trabajando justamente en este proceso. Gracias. Gracias, Donald. Agradecemos bastante por el tiempo. Vamos a ir cerrando aquí, sin antes pedirles que por favor, si pueden prender su cámara para que podamos tomar la fotografía respectiva del día de hoy. Invitarlos mañana nuevamente al nuevo curso que vamos a tener, que mañana, como decía, va a ser el tema en la mañana, el tema de amazónico, el tema de la gestión indígena de los ecosistemas, red y buen vivir. Y por la tarde vamos a tener el tema de gobernanza y buen vivir, para lo cual vamos a tener también a expositores invitados entonces para que nos acompañen mañana por la mañana y por la tarde. Vamos a estar haciendo llegar los links para que cada uno nuevamente pueda conectarse a través de los puntos focales que hemos estado distribuyendo hoy, los links para que podamos estar. Así que, Rafa, por favor, si podemos tomar la foto. Un gusto, Tina, saludarte. Una sonrisita a todos los que están en la cámara. Igualmente, Ramiro. Gracias. Igualmente a todos. Sonría, una sonrisa, don Ovidio. Ahí estamos, sí, ahí está también Kenia. Un gusto, de feliz que hay tarde. 3 colegas que nos han estado acompañando. Agradecemos su compañía, invitados para mañana. Feliz Sí. tarde, desde Venezuela, Amazonas. Gracias. Ahí Igual. tenemos a Angélica también, no le vemos la sonrisa, pero ahí anda. Feliz tarde a todos y todas. Saludos, Angélica. Ahí al doctor, a Edith, Toño, David, Ronaldo, saludos. Ya tomamos la fotografía, así que gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Estamos, muchas gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta luego.